Hola a todos y a todas, soy Concepción Torres. Como sabéis, soy la profesora coordinadora de este segundo módulo del curso de experto y experta en conductas violentas en la infancia y en la juventud, que como sabéis dirige la profesora Teresa Sansegundo y que se imparte desde la UNED. Este es el vídeo presentación de este segundo módulo. Y el objetivo del mismo es exponeros una serie de puntos básicos para que tengáis una guía en cuanto a la dinámica de este módulo en sí y también los contenidos, el sistema de evaluación, la metodología docente, etc. Por lo tanto, voy a presentaros básicamente, ¿no?, cuáles son los objetivos de este módulo, que este módulo, como sabéis, lleva por título Bullying y Ciberbullying, es decir, va a centrarse y se focaliza en el análisis y en el estudio desde una dimensión más jurídica, pero no solo, porque también tiene su parte de psicología que impartirá la profesora Trinidad Nieves Soria, sobre el acoso escolar y el ciberacoso escolar. Bien, en este vídeo presentación lo que tenéis ahora mismo en vuestras pantallas es el sumario que extracta lo que aparece recogido en la propia guía docente del curso. Tenéis un primer apartado que es la presentación, contextualización, un segundo apartado que recoge los objetivos del módulo en sí, un tercer apartado en donde se alude a la persona coordinadora, que en este caso soy yo, y también las personas que forman parte del equipo docente que van a participar también en este módulo. Otro apartado, un apartado cuarto en donde se recogen los contenidos y el cronograma a seguir, que se va a seguir a lo largo de estas semanas en donde se va a impartir este módulo. Un apartado 5 en donde se aparece todo lo que es la parte más metodológica, es decir, la metodología docente para la transferencia de conocimientos. El apartado 6, la evaluación, y luego, muy importante desde el punto de vista de saber y de concretar, que podáis concretar cuáles son las lecturas obligatorias que tenéis que realizar para luego posteriormente hacer esa prueba de evaluación y para superar el módulo en sí. Y junto a esas lecturas obligatorias, que están también referenciadas si habéis consultado la guía, en esa guía docente también hay una serie de lecturas complementarias y también una serie de recursos que pueden ayudar a profundizar aspectos concretos que se van a abordar de forma más sucinta, porque no da tiempo a más en este módulo 2. Bien, con respecto a la presentación, es decir, en este módulo se focaliza en un tipo de violencia que se da sobre todo en personas menores de edad o en personas muy jóvenes, que es el acoso escolar y el ciberacoso escolar. Por lo tanto, hay una primera reflexión general, o tendríamos que hacer una primera reflexión general desde el punto de vista del acercamiento a qué es el acoso escolar y el ciberacoso escolar, y cómo surge este tipo de conductas como maneras de resolver conflictos a través de la violencia, conflictos que se pueden dar entre personas muy jóvenes. Bien, por lo tanto, esa reflexión crítica nos va a permitir ir avanzando progresivamente en una serie de elementos característicos que permiten identificar este tipo de conductas. Hay que pensar también dentro de, en esta presentación más general, otro punto clave es el origen etimológico de la palabra bullying. Ese bull que aparece como el matón, es un anglicismo y que viene a evidenciar esa simetría de poder que se produce entre la persona o las personas, porque en muchas ocasiones son varias, que ejercen esa situación de acoso, de hostigamiento, frente a esa situación de subordinación en la que permanece la persona que soporta o frente a la que se ejerce esa conducta de abuso de poder. Por lo tanto, son elementos clave que vamos a ir viendo y que vais a ir analizando a lo largo del desarrollo del módulo.
Bien, con respecto a una definición de lo que es acoso escolar o qué se puede entender por acoso escolar y cómo identificamos o cómo se pueden identificar esas conductas de acoso escolar, bueno, pues hay, como si dijéramos, unanimidad por parte de la doctrina científica en definir el acoso escolar como aquellos actos repetidos en el tiempo, por lo tanto hay una reiteración de la conducta acosadora, normalmente realizado lejos de las miradas de personas adultas y cuyo objetivo es humillar, envilecer, vejar y someter a la persona que sufre esta situación de acoso. Además de esta definición con un carácter más general que os acabo de trasladar, pues hay una serie, o de esa definición se pueden extractar una serie de elementos clave para identificar estas conductas de acoso. En primer lugar, ese desequilibrio de poder al que hacía alusión al inicio de la presentación, desequilibrio de poder en cuanto a la persona o las personas que ejercen esa conducta acosadora frente a la persona que soporta esa situación, esa conducta de acoso. En segundo lugar, se podría señalar la intencionalidad de la conducta acosadora, es decir, la intención de la persona que ejerce esa situación de acoso es humillar, envilecer, vejar, someter a la persona que sufre esa situación de acoso. Además, también otro elemento clave que se deriva de esa definición anteriormente dada es esa reiteración de la conducta acosadora. La minoría de edad, que es un elemento clave, sobre todo cuando se habla del abordaje jurídico, y también las responsabilidades que generan estas conductas a aquellas personas que ejercen o que ostentan esa posición de garante, como pueden ser progenitores, como pueden ser tutores, como pueden ser pues, el propio centro educativo, etcétera, porque estamos hablando de personas que normalmente suelen ser menores de edad. Y luego también el ámbito espacial, cuando hablamos de acoso escolar, en donde se da. Fíjense ustedes en que en estos momentos, cuando hablamos de ese ámbito espacial, no solamente se va a circunscribir que esa conducta acosadora se dé dentro de las propias instalaciones del centro, del centro escolar, sino también a través de las plataformas virtuales que dependan del centro. Sobre todo esta nueva modalidad, ¿no? En cuanto estamos hablando del ciberacoso escolar, a través de esas plataformas que dependen del centro escolar, pues se han visto acrecentadas a raíz de la propia pandemia, en cuanto a ahora pues, se utilizan más, ¿no? Esa formación online por parte de todos los centros educativos. Bien, con respecto a junto a esa presentación, uno de esos aspectos importantes y que os citaba anteriormente, también hay una idea fuerza que permea a las mismas y permea en esa definición dada y en esa identificación de elementos o de elementos característicos de estas situaciones de acoso, y es ese desequilibrio de poder entre las partes, entre la persona o las personas que ejercen esa situación de acoso y las personas que lo sufren. Por lo tanto, derivado de esa idea fuerza, cabe reflexionar, y es uno de los ejercicios que se harán en el foro académico de debate y de análisis en la plataforma virtual, pues surgen una serie de cuestiones. ¿Qué papel juegan los progenitores, los padres y las madres, los tutores? ¿Qué papel juegan los profesionales del ámbito de la educación a la hora de identificar, a la hora de abordar, a la hora de canalizar estas situaciones y de resolver estas situaciones que se puedan dar? Esa sería una pregunta sobre la que reflexionar. En segundo lugar, ¿con qué instrumentos se cuenta actualmente desde el punto de vista normativo, pero no solo, también desde el punto de vista del propio abordaje en el propio centro, a través de protocolos específicos, de guías, de actuación, etcétera, para solucionar, para solventar estas situaciones de acoso? Otra pregunta sería ¿qué riesgos asumen en el caso de no actuar? Porque un aspecto clave, sobre todo cuando se habla de esa reiteración de la conducta acosadora, es que no estamos ante un hecho aislado, no estamos ante una pelea de patio de colegio, sino que estamos ante una conducta en donde esa reiteración de la misma hace
que se agrave y hace que esa asimetría de poder entre la persona o las personas que ejercen, los menores que ejercen esa conducta acosadora frente a la persona que la sufre, bueno, pues tenga efectos muy perjudiciales para esa persona que sufre esa situación. Bien, ¿qué dificultades se encuentran a la hora de detectar este tipo de conductas acosadoras? Y luego también qué tipo de responsabilidad se puede derivar en caso de no actuar o de no actuar diligentemente. Con respecto a la responsabilidad, una cuestión clave es tener en cuenta que estamos hablando de personas menores de edad. Y sabéis que desde el punto de vista de la responsabilidad penal que se pueda derivar en caso de conductas que sean constitutivas de delito, bueno, pues los menores de 14 años son inimputables. No obstante, sí que existe también una responsabilidad civil que la asumen aquellos sujetos que ostentan esa posición de garante, que van a ser los progenitores, los padres y las madres, los tutores, pero también cuando el menor está en el centro escolar, esa posición de garante se traslada al propio centro escolar. Bien, por lo tanto son aspectos importantes a tener en cuenta. También podríamos hablar, si hablamos de responsabilidades, responsabilidad disciplinaria en el ámbito del propio centro, dentro del propio centro, responsabilidad patrimonial de la administración, etc. Por lo tanto son cuestiones que surgen y sobre las que se va a bueno, pues hacer ese análisis más profundo en los foros académicos de debate a partir de las lecturas obligatorias que tenéis que realizar. Pero son claves a la hora de profundizar en el acoso escolar y en el ciberacoso escolar. Bien, derivado de esa contextualización, de esa conceptualización, de esas preguntas, ¿no? que emanan de esa idea fuerza general, de ese desequilibrio de poder entre las partes, hay una serie de objetivos, ¿no? El módulo en sí tiene una serie de objetivos. Se podrían citar como objetivos diferenciar y profundizar en el abordaje jurídico de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, conocer la evolución teórica y conceptual de estas situaciones de acoso escolar o ciberacoso escolar, conocer el marco normativo internacional y sobre todo nacional, también la dimensión constitucional que tiene su análisis desde el punto de vista más jurídico, conocer o profundizar en el abordaje jurídico y las normas claves a la hora de tener en cuenta pues esas posibles responsabilidades que se puedan derivar, y también en el apartado más psicológico, bueno, pues los efectos y las consecuencias que pueden sufrir tanto bueno, pues para las personas que son sujetos activos de esas conductas de acoso y también para las personas que sufren esas conductas de acoso. Bien, con respecto a la coordinación y al equipo docente que va a formar parte va a participar en este módulo, pues como os decía al inicio de este vídeo presentación, la persona coordinadora soy yo, pero junto conmigo pues estará y va a participar la profesora Trinidad Nieves Soria, que es la persona que va a abordar los aspectos más psicológicos de las situaciones de acoso escolar y ciberacoso escolar, y obviamente también la profesora Teresa Sansegundo. En cuanto a los contenidos, bueno, pues los contenidos derivados de esa contextualización, de esa presentación inicial que hacía bueno, pues, al principio de mi intervención, en primer lugar se podría hablar de la delimitación etimológica y conceptual del acoso escolar y del acoso escolar y el ciberacoso escolar. ¿Cuáles son esos elementos definitorios que los apuntaba al inicio de este vídeo presentación, con ese núcleo, ¿no? de esa consideración de abuso de poder, de desequilibrio de poder entre las partes? ¿Cuáles son los sujetos intervinientes? Es decir, cuando hablamos de conductas de acoso, ¿qué papel juega el sujeto activo o los sujetos activos que ejercen esa situación de acoso? Los sujetos pasivos que sufren esa situación de acoso. Ojo, pero también muy importante, esos sujetos que conocen de esa situación de acoso son los terceros, ¿no? que no denuncian esa situación de acoso, que además permanecen impasibles y que no se posicionan, ¿no? tampoco para defender. Y ahí es un aspecto en donde focalizar mucho el abordaje en esos terceros que conocen esas situaciones de acoso y sin embargo no actúan para evitarlas. El papel de las personas responsables, citaba el papel que tienen los progenitores, los padres y las madres, los tutores, el propio centro escolar, es decir, hay determinadas personas que son responsables de evitar que esas situaciones de acoso, como conductas de abuso de poder, se den en el ámbito escolar.
Los instrumentos, también otro dentro de los contenidos, analizar los instrumentos y los mecanismos de actuación, es decir, a través, se presentaba anteriormente, el contar con protocolos internos de actuación, de prevención, etcétera, de concienciación y de sensibilización, también muy importante. Las dificultades a la hora de implementar, a la hora de formar, a la hora de concienciar, de sensibilizar a la comunidad universitaria, que también las hay. También hablar de las tipologías de conductas acosadoras, es decir, a través de qué tipo de conductas se pueden dar esas situaciones de abuso de poder y cuáles serían las vías de solución. Y aquí se podría ir o se podrían citar vías extrajudiciales de solución de este tipo de conflictos a través de dentro del propio centro escolar, a través de la activación de los protocolos específicos, y luego ya vías más judiciales, y ahí podríamos hablar o la vía de responsabilidad patrimonial de la administración, la vía en vía contencioso administrativa, la vía penal, la vía de responsabilidad civil, etcétera. Por lo tanto, son también aspectos a tener en cuenta y que se analizarán en este foro específico. Os citaba anteriormente que en este vídeo presentación, además de la contextualización, además de reseñar esa idea fuerza, además de los objetivos, de los contenidos, un aspecto importante son las lecturas que tenéis que realizar. La guía docente, si la habéis consultado, pues hay una serie de lecturas obligatorias y otra serie de lecturas o material complementario, recursos complementarios, para profundizar en aspectos más concretos. Simplemente en este vídeo presentación voy a citar pues esas lecturas que son obligatorias. En primer lugar, y desde esa dimensión más jurídica que os comentaba anteriormente, pues tendríamos la Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado, en donde pues se recogen de forma muy concreta una definición de acoso escolar o ciberacoso escolar, y además también recalcando, reseñando esos elementos a tener en cuenta y elementos característicos que permiten diferenciar este tipo de conductas de acoso frente a cualquier otro tipo de conductas. También tenéis una guía de la actuación frente al ciberacoso elaborada por Inteco, que también es una guía que ofrece elementos muy importantes a tener en cuenta de análisis y de reflexión para profundizar en este tipo de conductas. También el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, elaborada por el Ministerio del Interior, también es un documento sobre el que se trabajará a lo largo del módulo. Y luego una serie de modelos de actuación que están elaborados por Save the Children, y también obviamente y en el momento actual pues el proyecto de ley orgánica de protección integral de la infancia y de la adolescencia frente a cualquier tipo de violencia. Esto estamos hablando de un proyecto de ley orgánica que todavía no se ha aprobado, que está en tramitación parlamentaria, pero sí que recoge dentro de ese concepto más general de violencia contra la infancia y la adolescencia, pues las conductas de acoso escolar y ciberacoso escolar. Como os decía o como os comentaba anteriormente, junto a esa lectura obligatoria pues también tenéis una serie de recursos y lecturas complementarias que os van a permitir pues profundizar en aspectos concretos. En esta guía, en ese vídeo presentación también os aludo brevemente pues a ese cronograma, al cronograma que tenéis recogido y referenciado con fechas concretas en la propia guía docente, y a la metodología, es decir, cuál es la metodología que se va a seguir para esa transferencia de conocimientos en esta materia concreta. Pues va a ser, tiene una doble dimensión, esa docencia síncrona al inicio de cada semana, con una sesión para profundizar, para remarcar aspectos muy concretos, y luego obviamente el grueso de la formación es a través de la docencia síncrona. Dentro de esa docencia síncrona pues un elemento importante es este vídeo presentación, y luego también obviamente pues están esos foros académicos de análisis, de reflexión, de debate, etcétera. Y finalmente la prueba de evaluación, la referencia a la evaluación de los contenidos. La prueba de evaluación consistirá en una prueba de desarrollo escrito con 3 preguntas de desarrollo medio sobre las cuestiones teóricas que se hayan analizado y profundizado en los foros académicos de debate y de análisis, y sobre todo que van a derivar de esas lecturas obligatorias.
Por lo tanto, esa prueba será el 100%, la realización de esa prueba será el 100% de la evaluación de los contenidos. Con esto finalizaría este vídeo presentación. No sin antes daros las gracias por vuestra participación y por vuestro interés en la materia, y con la invitación obviamente a que participéis en el foro o en los distintos foros académicos de análisis y de debate. Por lo tanto, muchas gracias y nos vemos en los foros académicos de este módulo 2 del curso de conductas violentas en la infancia y la adolescencia. Gracias.